Cristo ya resucitado, aleluya, y la muerte la ha vencido, aleluya, su poder y su virtud, aleluya, cautivo la esclavitud, el que al polvo se humilló, aleluya, vencedor se levantó, aleluya, y cantamos en verdad, aleluya, su gloriosa majestad, el que a muerte se entregó, aleluya, el que así nos redimió, aleluya, hoy en gloria celestial, aleluya, reina en vida triunfal, Cristo nuestro Salvador, aleluya, de la muerte vencedor, aleluya, proclamamos sin cesar, aleluya, tus glorias a cantar, tus glorias a cantar, aleluya. Buenos días, queridos hermanos, nuevamente estamos saludándolos desde nuestro hogar, al hogar de ustedes, ahí donde están reunidos y donde han participado de un hermoso momento de adoración a nuestro Dios. Cuánta alegría hoy podemos tener, pues estamos celebrando la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y por lo mismo estamos celebrando el acontecimiento que de manera espiritual también se nos hace partícipes a nosotros. Pues este es el propósito divino y la dicha nuestra tiene que ver con la realización de ese propósito divino en nuestras vidas. Esta es la fiesta cristiana por excelencia, sí, de mucha alegría, de mucho gozo. Y así, con esa alegría, vamos a enviarles a ustedes un saludo muy cariñoso, un saludo muy especial para cada uno de ustedes que están en sus casas, deseándole con todo nuestro corazón que verdaderamente la paz de Dios inunde sus vidas, su hogar, y este ambiente se vea impregnado de la asistencia del Espíritu Santo, y así estemos listos para escuchar la palabra de Dios. Voy a invitarles a inclinar sus rostros, vamos a orar. Padre Celestial, estamos en la hermosa oportunidad de acercarnos a tu palabra y a estos textos que nos hablan de un acontecimiento que no tiene precedentes y que se convierte en el beneficio más grandioso que podemos recibir de tu parte. Gracias, Padre Celestial, porque con poder resucitaste a tu Hijo nuestro Señor Jesús, y ahora nosotros somos partícipes también de esa bendición tan grande. Y el día de mañana, de manera plena, participaremos de ello. Gracias por tu palabra, Señor. Permítenos vernos asistidos por tu Espíritu Santo y así podamos
basándonos en tu palabra, poder entender tu santa y divina voluntad para con nosotros, para con todos nosotros, tanto aquellos que han muerto en el bautismo como aquellos que se están preparando o algún día puedan hacerlo. Te rogamos, Señor, nos dirijas y hables a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Voy a pedirles ahora que ustedes busquen o tengan a la mano en su Biblia el capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos. Aunque la exposición magistral de la resurrección, desde luego la tiene San Pablo y no en este capítulo, sino en Corintios. Ustedes ya, uno de los pasajes tan impresionantes de la Biblia, y esto me refiero a 1 Corintios capítulo 15, con todos sus versículos hasta el 58, del 1 al 58. Ahí encontramos tantas referencias acerca de la resurrección, pero aquí en Romanos podemos ver nosotros lo relacionado al acontecimiento de la resurrección como una consecuencia del bautismo. Muy bien, si lo tienen ahí a la mano, Romanos capítulo 6, versículos, vamos a agregar algo más ahí, 5, 6 y 7 principalmente. Si lo tienen a la mano, podremos leer juntos. Dice así en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, oigan bien, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Queridos hermanos, el día viernes de Dolores hablábamos acerca de la muerte. Y hablábamos de la muerte de nuestro Señor Jesús y hablábamos con ello también de la muerte que hemos experimentado, una muerte espiritual en el bautismo. Y eso nos permite ahora tener un fundamento para hablar de la resurrección. Hay cuestiones muy lógicas que podemos nosotros entender o echar mano, como aquella que nadie puede hablar de resucitar si no ha muerto antes. Y en este caso se está refiriendo a una muerte espiritual, desde luego, y a una resurrección para vida eterna. Pero una resurrección en la que ya también somos partícipes ahora, pues dirá San Pablo, ya en Efesios o en otras porciones, que estamos sentados en lugares celestiales por cuanto hemos resucitado. Ahora, ya la experiencia de la resurrección se da en la vida cotidiana de manera espiritual, pero claro, este ya es el antecedente que nos ha de permitir tener una fe firme que hemos de resucitar en el día postrero. Para hablar entonces de la resurrección tenemos que hablar antes de la muerte, y eso ya lo hemos hecho en Viernes Santo. Quisiera también hacer algunos comentarios al respecto. La crucifixión y muerte del Señor Jesús y la resurrección son dos acontecimientos que para la iglesia primitiva fueron los más importantes. Es cierto que primero se celebró la resurrección, porque en la resurrección encontraron ellos la evidencia suficiente para confirmar que el que había muerto era el Hijo de Dios y por lo mismo traía la salvación a cada uno de ellos.
y eso hizo que la resurrección tomara una importancia muy especial, pero poco a poco la pasión y muerte fue tomando un lugar muy especial también para la iglesia y después cobró un lugar como hasta ahora nosotros podemos apreciarlo. Estas dos fiestas, pasión y muerte del Señor Jesús y resurrección, son dos acontecimientos que tienen que ver directamente, desde luego, con nuestra salvación. Y para concretar esa salvación, la resurrección cobra una magnitud esplendorosa. La resurrección del Señor Jesús no se puede equiparar, desde luego, a la de un muerto, que se le devuelve a la vida y que queda sometido a su normal situación biológica hasta que vuelva a morir. Por ejemplo, el caso de Lázaro. Lázaro fue resucitado, siguió viviendo como un ser humano común y corriente y terminó muriéndose, lo mismo que el hijo de la viuda de Naín y todos los demás. Lo cierto es que las resurrecciones estas simplemente son ciertos destellos para hablarnos de la resurrección del Señor Jesús. La resurrección del Señor Jesús va más allá. Por el contrario, esta resurrección, a diferencia de las otras resurrecciones de seres humanos, es proclamada como victoria sobre la muerte. Y esta resurrección entonces nos permite nosotros hoy, domingo de resurrección, tener una fiesta muy especial porque ha habido victoria sobre la muerte. Y esto ha llevado a San Pablo a poder expresar: ¿dónde, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, sepulcro, tu aguijón? No hay ya dificultades para entender esta realidad gloriosa, pero es la resurrección del Señor Jesucristo que nos lleva a tener una fe en cuanto a la victoria sobre la muerte. Una muerte que ha de expresarse como una muerte eterna el día de mañana, pero quienes han muerto, y vamos a referir una expresión que es citada con ciertas variantes: si nosotros morimos una sola vez, y estamos refiriendo a la muerte biológica, si morimos una sola vez, entonces moriremos eternamente. Pero si nosotros morimos dos veces, la muerte espiritual y la muerte biológica, entonces viviremos eternamente. Después de todo, esa es la definición que ha de darse en el día postrero. Si somos partícipes de la muerte eterna o de la vida eterna. Si morimos dos veces, hemos de participar de la vida eterna. Morimos biológicamente, como todos hemos de morir, pues somos seres mortales, salvo el Señor Jesús vaya a venir antes. Pero pues lo que ha dado en la historia es eso. Y morimos también en el bautismo. Esto es lo importante, hermanos. Morimos espiritualmente en el bautismo. Pero al morir espiritualmente en el bautismo, entonces estamos preparados para recibir la vida eterna que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Si hemos muerto con Cristo, vamos a resucitar con Cristo. Y esto es algo que debiera en este domingo de resurrección ser un concepto que estuviera libre de tantas cuestiones que perjudican, y yo espero que no vaya a suceder ahora. Por eso quiero aclararles muy bien, hermanos. Algunos quisieran decir: bueno, después de que muramos vamos a resucitar. Y yo quiero decirles que todos vamos a resucitar. A ver, todos vamos a resucitar. Pero la gran diferencia se establece en el calificativo de esta resurrección.
unos resucitaremos para vida eterna y otros para condenación eterna o para muerte eterna, para vida eterna o para muerte eterna. Ahora, en cuanto a esto, quiero decirles a ustedes que si el texto bíblico nos expresa que fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, por eso fue tan importante lo del viernes, hermanos, aunque algunos pudieran escandalizarse, bueno, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, y ahí termina la historia del viejo hombre, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y noten ustedes el versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y es muy clara la condición, si morimos con Cristo. Si no morimos con Cristo, no podemos hablar de resurrección para nosotros, hermanos. Una resurrección de vida, una resurrección gloriosa. No podemos hablar de resurrección si nosotros, una resurrección que nos beneficie desde luego en esa comprensión, una resurrección para vida, si nosotros no hemos muerto. Este es lo valioso del bautismo. Y ante esto podríamos hacer una pregunta después de haberles dicho el viernes, ¿y para qué murió el Señor Jesús? Para que ustedes y yo podamos morir también. Sí, para que ustedes y yo podamos morir. ¿Y dónde morimos o cómo morimos? Bueno, por eso se establece el bautismo. Ese bendito sacramento que ya quedó definido en labios del Señor Jesús juntamente con la cena del Señor, ese sacramento del bautismo es el que nos permite experimentar la muerte espiritual. Ese morir se da en ese acontecimiento del bautismo. Ahora, habiendo muerto, entonces diríamos así, todo queda listo para que resucitemos, hermanos. Y a partir de ahí podemos abrazar con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, pues lo que tiene que ver con la resurrección de Jesucristo y la resurrección nuestra también. Podemos tener esa esperanza de resucitar. ¿Por qué resucitar para vida? Sí, porque en esta vida hemos muerto. Yo sé que tal vez algunos me vean como muy insistente en este concepto. Y voy a referir a algo que creo que no lo he referido antes, hermanas. Cuando se está hablando del bautismo como una muerte real, espiritual, así, bien definida, estamos hablando de una experiencia sumamente radical, la más radical. Y este radicalismo a veces no gusta considerarse en la experiencia cristiana. Y después de todo, no podemos hablar de experiencia cristiana si no hay muerte en el bautismo, hermanos. Es un engaño. No es bíblico. No es bíblico, hermanos. Bien, pero ante este radicalismo, quiero decirles a ustedes que proporcionalmente a un acontecimiento tan radical, así se dará también un acontecimiento glorioso de ser resucitados. Como les digo, nadie puede abrazar su fe en la resurrección de los muertos para gloria eterna si antes no ha muerto. No ha muerto en el bautismo. El versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, hermanos. Si morimos con Cristo. Ahora, ya no quisiera insistir más en este concepto, hermanos. Pero sí quisiera decirles ya para concluir
que celebrar la resurrección de Jesucristo sin que ustedes y yo tengamos una experiencia de haber muerto con Cristo no tiene importancia. No tiene importancia. Pero si nosotros hemos escuchado el llamado de Dios a morirnos con Cristo, con lo que significa, ya se ha dicho esto, entonces, si eso ha sucedido, pues celebremos la resurrección de Jesucristo. Con esa alegría, con ese entusiasmo que la iglesia lo empezó a celebrar de una manera sorprendente, con esos cánticos gloriosos, con esas aleluyas y alabanzas, con esa alegría incontenible. Celebremos la resurrección de Jesucristo porque con ella estamos celebrando nuestra propia resurrección. Pero si no hemos muerto en el bautismo, entonces la resurrección ahora, este día de resurrección, sea como un llamado para aquellos que lo hagan y participen de esa dicha, de esa alegría, de esa bendición tan grande, incomparable bendición de parte de Dios. Y así los que ahora me escuchan puedan entonces, pues, ponerse a cuentas con Dios y decidir, porque es cuestión de voluntad, les he insistido en esto, morirse en el bautismo para participar de la resurrección. Entonces será una fiesta gloriosa como lo está haciendo para aquellos. Y nos vestimos de blanco porque estamos hablando de una experiencia gloriosa. Estamos hablando de una experiencia un tanto celestial. Hermanos, sea este día de resurrección una invitación para todos que participemos verdaderamente de este acontecimiento como algo que también ya es muy nuestro. Y si es así, hemos de darle gracias a Dios. Y si no, les invito a que hagan lo conducente para participar de esta bendición. Padre eterno, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por ese acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Qué caso tiene celebrar la resurrección si como experiencia espiritual no la tenemos nosotros? Pero qué dicho tan grande celebrar la resurrección de tu Hijo amado, porque con ella nos has hecho partícipes de esta resurrección espiritual ahora y mañana se manifestará en plenitud. Padre eterno, gracias por lo que tú has querido para nosotros, pero sea esta una invitación para aquellos que todavía no pueden gozarse verdaderamente de la resurrección de tu Hijo amado. Resurrección que se realizó con poder y gloria, como se ha de realizar la nuestra. Morimos con Él, porque con Él seremos resucitados. Por eso morimos, Señor. Por eso crucificamos nuestra vida, porque tendremos la bendición tan grande de la resurrección para vida eterna. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Resucitó,
vivimos